Dios les bendiga, hermanos. Un domingo más, listos para alabar al Señor. Dice en la palabra, en el libro de los Romanos, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dice, ni lo alto ni lo profundo, tribulación o angustia, nada, hermano, nos podrá separar del amor de Dios, porque en el Señor somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un placer una vez más poder estar aquí ya listos para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios. Espero que estén listos en casita para que
nos acompañen a cantar y alabar a nuestro Dios. La palabra de Dios en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros estamos en Cristo Jesús, así que no hay ninguna condenación para nosotros si andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que podemos decir que podemos ver al Señor de gloria en gloria. Cantemos esta alabanza juntos. De gloria en gloria te veo, más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, de la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, de la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, de la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, de la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile al Señor, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, de la vida, como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días tengan todos, hermanos. Es un gusto tenerles de nuevo reunidos para estudiar la palabra de Dios, para escuchar su palabra y que el Espíritu Santo nos bendiga en esta mañana. La hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal es de alrededor de 98.6 grados Fahrenheit
o 37 grados centígrados. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal pues desciende por debajo de los 95 grados Fahrenheit o 35 grados centígrados. Cuando desciende, la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar normalmente. Si la hipotermia no se trata y se deja pasar, puede provocar que el corazón y el sistema respiratorio dejen de funcionar y finalmente la muerte. La causa más frecuente de la hipotermia es la exposición al clima frío o a la inmersión en agua fría. El enfriamiento espiritual es similar a la hipotermia. No se manifiesta de inmediato, porque eso es lo que tiene la hipotermia, que su avance es gradual. Entonces no se manifiesta de inmediato. El enfriamiento espiritual en eso es similar a la hipotermia. Es tan gradual que la persona usualmente no se da cuenta que tiene hipotermia hasta que ya es demasiado tarde. En la espiritualidad pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se da inmediatamente, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en nuestras vidas. Por lo cual, muchos cristianos no nos damos cuenta de que aunque estamos congregándonos en una iglesia, aunque sirvamos en algún ministerio en la iglesia, o aunque seamos líderes, diáconos o hasta pastores de una iglesia, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual y no lo hemos reconocido. Es por eso, por lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida, pues nadie está exento de llegar a experimentarlo, sino que Pablo le dijo a Timoteo que avivara el fuego del don que Dios le había dado. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros como cristianos tenemos que tomar este consejo para nuestra propia vida, para nuestro propio bien. Y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego es reconocer el enfriamiento de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos reconocerlo en nosotros mismos? Hay varias señales de las cuales debemos de estar atentos. Voy a compartir con ustedes algunas de esas señales. En el Salmo 101, verso 2, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La forma como vivimos en nuestro hogar, en la confianza de estar en nuestro hogar y con nuestra familia, es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. Así como en la iglesia mostramos ser cristianos íntegros, mantenemos en casa la integridad de nuestro cristianismo. O somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa. La respuesta sincera a esta pregunta nos permitirá reconocer si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. Segundo, la pereza y el desgano por las disciplinas espirituales son una señal de enfriamiento. Proverbios 24, del 30 al 32, dice de la siguiente manera: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Al igual que el hombre perezoso, que ha dejado que su cerca de piedra se destruya, así muchos cristianos no debemos descuidar nuestra propia cerca de piedra espiritual, es decir, nuestro
devocional personal. Porque la cerca espiritual es como esa protección que tienes a tu alrededor y que te defiende del enfriamiento. El devocional, la lectura de la palabra de Dios, la oración, adorar a Dios, alabarle, compartir de Él, ayudar al prójimo. Todo esto hace que nuestro corazón siempre arda la llama del Espíritu Santo. Y esa es la cerca que te protege, que protege tu espiritualidad, protege ese fuego que Dios ha puesto en nuestro interior. Si no lo hacemos, esto significa que otras cosas nos están cautivando, otras cosas nos están atrapando. Eso es lo que significa. Hay cosas que comienzan a absorber tu tiempo, tiempo que antes le dedicabas a Dios, pero ahora otras cosas te están absorbiendo. Así que presta atención a eso. Presta atención a eso en ti mismo. Tercero, hay un aumento en la persona que está en el proceso de enfriamiento. Hay un aumento de las quejas y disminución de la gratitud. Eso es lo que ocurre, ¿no? Hay un aumento de quejas. Comienza la persona a quejarse por todo. Y comienza simultáneamente a dejar de agradecer por todo. Las dos cosas no mezclan. O te quejas o agradeces. Pero no puedes agradecerte y quejar. O quejarte y agradecer. No. O te quejas o agradeces. Si te quejas es porque el proceso de enfriamiento ha empezado. Si te quejas por todo. Pero si agradeces por todo, eso mantiene la llama de la presencia de Dios encendida en tu corazón. No debemos permitir que hayan cosas que nos cautiven aparte de Dios. No debemos de dar que nuestro tiempo, o no debemos de permitir más bien que nuestro tiempo sea absorbido por otras cosas u otras actividades que antes le dedicábamos a Dios. Tercero, cuando alguien está en el proceso de enfriamiento, no solo pues se da esto que acabo de decir, sino que también trae a la memoria al pueblo de Israel, que creo yo que es el pueblo que ejemplifica el corazón de todos nosotros. Para estar agradecidos con Dios en su momento de historia, el pueblo de Israel no supo hacerlo. Habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto. Con mano poderosa habían sido rescatados. Dios les había dado maná para comer. Dios les estaba guiando a la tierra que fluía leche y miel. Pero en lugar de agradecimiento, en su boca siempre había queja. Siempre había queja. Todos los días. Esa es señal de enfriamiento. Dios les estaba guiando, pero en lugar de agradecer, ellos se quejaban. Seguramente en el desierto había mucho calor, claro, pero sus corazones estaban fríos, estaban con hipotermia para con Dios. En nuestra vida, ¿tienes motivos para estar agradecidos? ¿Tienes motivos? ¿Tienes salud en medio de esta pandemia? ¿Tienes salud? Esa es razón para estar agradecido. ¿Tienes todavía trabajo? Esa es razón para estar agradecido. Tu familia está bien, todos tienen salud. Eso es para estar agradecido. Hay cosas buenas que ocurren en tu vida. Eso viene de Dios. Hay que estar agradecidos. Seguramente tenemos muchos motivos para dar gracias, pero posiblemente en nuestra boca, al igual que el pueblo de Israel, lo que hay son quejas. Esa amargura, esas continuas quejas, son un síntoma de que nos estamos enfriando espiritualmente.
Pues un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios, siempre encuentra motivos para agradecerle a Dios y para adorarle. Siempre, aún en medio de la dificultad. Un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios siempre encuentra motivos para agradecer a Dios y para adorarle, aún en medio de la dificultad. Cuarto, sentirnos sobrecargados y cansados puede ser señal también de enfriamiento espiritual. En Mateo capítulo 11, verso 28 se nos dice, es nuestro Señor quien habla, diciéndonos: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es su promesa. Muchas veces, hasta nuestros ministerios que tanto amamos puede volverse cansado. Y podemos llegar a sentir que es una carga para nuestra vida. Y aquí debe de haber esa advertencia que hace el profeta Jeremías. Maldita la persona que hace indolentemente la obra de Jehová. Esa advertencia debe de tenernos a todos nosotros alertas para que tal cosa no ocurra. A veces en nuestros ministerios que tanto amamos, uno puede cansarse y a veces sentir que aquello se está volviendo una carga para nuestra vida. Y muchas veces no es que sea el ministerio o ese servicio, o no es tampoco que no sea la voluntad de Dios, sino que el problema es que no estamos atendiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo de traer a Él nuestras cargas. Continuamos con ellas y no las traemos a Él. El llamado de nuestro Señor Jesucristo no estamos obedeciéndolo, no estamos viniendo a Él, estamos llevando las cargas de nuestro ministerio y de nuestra vida solos, con nuestras propias fuerzas. El enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con Dios. Y cuando no buscamos estar con el Señor, poco a poco, las cargas de la vida nos harán sentir cansados y sobrecargados. Y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Avivemos el fuego y renovemos nuestras fuerzas en Dios. Isaías capítulo 40, verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quinto, amistad con el mundo. Esa es señal de enfriamiento. Amistad con el mundo. Porque no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Porque quien se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Dios nos manda a través de su palabra en Mateo 22, del 37 al 38. Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Con todo lo que Dios manda, el apóstol Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia en su primera carta, capítulo 2, del 15 al 17. Esto es lo que dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2, del 15 al 17. Amados hermanos, todo lo que hoy vemos, todo lo que podamos desear, toda la vanagloria que hay en la vida, pasará.
No vale la pena amarlo. No lo vale. Más bien, amemos a aquel que es inmortal. Amemos a aquel quien vive y permanece para siempre. Amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sexto, cuando hay enfriamiento espiritual, hay una pérdida de valores espirituales. Solo recordemos cómo fue nuestro inicio. Recuerda cómo fue tu inicio en la vida cristiana. Recuerda cómo conociste a Jesucristo. Cuando te hablaron por primera vez de Él y del Evangelio. Recuerda cuando empezaste a servir al Señor. ¿A dónde lo comenzaste a servir? ¿Qué es lo que hacía por Él y por su iglesia? Nosotros debemos recordar eso siempre. En el llamado de Dios a nuestras vidas, recuerdo en lo personal que todo mi anhelo era conocer y buscar solamente a Dios. Las posibilidades del éxito académico y material estaban ahí, a la orden, pero mis decisiones eran firmes. Había encontrado en Dios un verdadero tesoro. Y cuando esto sucede, mis hermanos, todo lo demás se considera vano. Todo lo demás se considera una pérdida de tiempo, una pérdida de tu vida. Y cuando pienso en esto, viene a mi mente parte de una alabanza que sin duda ustedes la conocen porque la han escuchado. Y dice así esta alabanza: al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Hermosa alabanza. Hermosa alabanza que confirma el amor que hemos experimentado, el amor que hemos sentido. El apóstol Pablo es un claro testigo de lo que en su vida sucedió. El día que Cristo se le manifestó, siendo él una eminencia, renunció a todo por amor a Cristo. Pero cuantas cosas, dice él en Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la actitud, mis hermanos. Esa es la fe. Esa es la creencia que atesoramos en nuestro corazón. No dejemos que se apague esa llama. No permitamos que en medio de la pandemia se nos apague la llama. Llama que un día Dios mismo encendió en nosotros. Dios mismo la encendió. Y por amor a Él, mis hermanos, retomemos todo sentimiento de renuncia a lo terrenal y avivemos la llama que Dios mismo encendió en nosotros. El servicio es la muestra de mi gratitud y amor a Dios. Por tanto, no debemos perder el ánimo de servir. No debemos perderlo. El Señor, hoy por su Espíritu, nos pregunta lo que en su momento preguntó a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la misma pregunta nos hace el Señor a nosotros. La misma pregunta te hace el Señor a ti. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es mi deseo, mis hermanos, que todos respondamos afirmativamente a la pregunta de nuestro Señor. Que el amor que tengamos por Él sea un amor determinado, comprometido, un amor que se entrega a Él en servicio. Recordemos la advertencia que también nuestro Señor Jesucristo nos hizo acerca de los últimos tiempos. Y con esto concluyo. En Mateo capítulo 24, de los versos del 11 al 12, nos dice lo siguiente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, no de pocos, de muchos se enfriará. Mis hermanos, mis hermanas, cuídate de la hipotermia espiritual. Cuídate de ese enfriamiento espiritual paulatino y mortal. Busca el fuego y el calor del Espíritu Santo. Conéctate con tus hermanos en Cristo. Conéctate con tu pastor. Conéctate con tu iglesia. Si tú no haces eso, sufrirás de hipotermia espiritual, enfriamiento espiritual. Y eso es letal, eso es mortal para todo creyente. Ya no quiero ser igual.
al escuchar tu palabra, luz viene a nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos guardes para que nosotros con dedicación y diligencia avivemos la llama que tú has puesto en nuestro corazón. No permitas que caigamos en enfriamiento alguno, sino que ante la amenaza espiritual que la pandemia también ha traído, Señor, de no poder congregarnos en un templo, de no poder estar en comunión física con los hermanos, la amenaza del enfriamiento espiritual es mucho mayor. Yo te ruego, Padre, que nos protejas a todos en el poder de tu Espíritu Santo, nos protejas de semejante cosa y que todos podamos avivar la llama que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias por escucharnos. Te rogamos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.